Hola a todos, mi nombre es Andrea Raya y quería darte la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, el cual he decidido titularlo Oye que la vida grita. Me gustaría compartir contigo a lo largo de esta grabación mi experiencia acerca de este tema y cómo poco a poco fui dándome cuenta de que la vida no son casualidades, sino más bien causalidades. Y como no sabía muy bien por dónde empezar, decidí empezar por el principio de todo, que fue el momento en el que decidí venirme a Sevilla a estudiar. Antes que nada te pongo en antecedentes, como habrás podido notar por mi acento. Yo soy canaria, soy de la isla de Tenerife y a los 18 añitos decidí vivir la experiencia universitaria fuera de las islas porque tenía la necesidad de crecer y de madurar lejos un poco de lo que ya conocía y enfrentarme a esos fantasmas que sabía que tenía dentro de mí, ¿no? Así que qué mejor que alejarse un poco para poder encontrarse. En un primer momento mi opción era Madrid, realmente no porque yo lo desease, sino más que nada porque mi entorno, prácticamente todo, se iba a Madrid, ¿no? Entonces, cuando yo ya tenía pues la plaza en la universidad, en la Complutense, cuando yo ya tenía casi que un poco todo listo, una noche soñé que me iba a Sevilla a estudiar y que me iba genial, que estaba tremendamente contenta. Y ahí empezó un poco la causalidad que te digo, porque yo no suelo acordarme mucho de los sueños que tengo. Sin embargo, esa mañana me acordaba perfectamente del sueño. Y como yo soy, déjame adelantarte también un poco loca de la intuición, decidí irme al ordenador, buscar información acerca de la ciudad, acerca de la oferta universitaria que tenía y una semana después ya tenía todo listo para irme a estudiar a la Universidad de Sevilla la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Sin embargo, pese a que yo estaba con una ilusión tremenda, durante ese año no fue todo de color de rosa. Me tocó enfrentarme a muchos fantasmas que tenía en mi interior de una manera muy repentina. Pasé de cambiar muchas cosas en mí. Estaba y me encontraba como muy perdida con todo. Y realmente esa situación en la ciudad reflejaba muy bien todo lo que pasaba en mí, ¿no? Yo salía a la calle y sabía que tenía que ir con el Google Maps porque me perdía. Nunca antes había estado en la ciudad de Sevilla y sin embargo fue irme a Sevilla para vivir ahí, ¿no? En esos momentos en los que todo se te junta y parece que cuando algo puede salir mal, pues todo sale mal, viví un momento de mi vida que a día de hoy todavía no recuerdo con mucha felicidad, sino más bien con un poco de pena y de tristeza, porque digamos que no era mi mejor momento. Estaba bastante perdida conmigo misma, no encontraba mi identidad, no me sentía segura, tenía la autoestima por los suelos y en ese momento en el que tocas fondo ya no te queda otra que salir flotando. Y un poco como por instinto de supervivencia y casi sin planteármelo ni proponérmelo, poco a poco fui saliendo de todo ello hasta que llegué como a una fase de tranquilidad absoluta y es cuando te llega ese momento de aprendizaje. El otro día también de manera muy curiosa, y digo curiosa porque en muchas ocasiones siento como si necesitase escuchar alguna frase, alguna palabra, algo que me recordase, ¿no? Eso que ya sé, pero que a veces se nos olvida. Y el otro día bichando por Instagram,
me encontré con un vídeo de Karol G que venía a decir algo así como que cuando vivía un momento de crisis, pues sí lloraba, se sentía pues enfadada, incluso le reclamaba a Dios, ¿no? Que por qué estaba viviendo eso, pero que sin embargo, a pesar de toda esa oscuridad del momento, había como una pequeña luz que le decía: cuando salgas de todo esto, en la mujer que te vas a convertir, ¿no? Y, y eso es algo que he aprendido también con esta experiencia. Es que de las peores crisis es cuanto mejor se sale, es cuando más feliz luego eres. Tienes un aprendizaje increíble que te lleva a ser una nueva persona, mucho mejor que la que eras anteriormente. Y como te digo, después de esa etapa de aprendizaje, llegó lo que viene siendo, lo que mucha gente llama también un despertar espiritual, ¿no? En el que empecé a hacerme muchas preguntas, empecé a darme cuenta de muchas creencias limitantes que tenía, de muchos fantasmas que vivían también conmigo y que sobre todo vivían en mi mente, en mi subconsciente, y determinaban mi día a día en todos los aspectos, en mis relaciones de pareja, relaciones con amigos, familiares, de estudio, a nivel físico, en todo se extrapolaba, ¿no? Y poco a poco fue cambiando esa vibración que yo tenía con la vida, de pasar de una negatividad absoluta y de una tristeza a estar mucho más alegre, mucho más atenta, mucho más serena, tranquila. Y me di cuenta de que empecé a manifestar sin ser consciente de ello. El primer año yo compartía piso y ya fue para el segundo año que decidí irme a vivir sola. Tenía esa necesidad de enfrentarme a mí misma en una experiencia nueva. Y no sé si habrás buscado alguna vez piso, pero déjame decirte que no es una experiencia muy agradable, que digamos, y mucho menos sencilla. Es como se puede considerar como un trabajo más de 40 horas y bastante complicado. Yo recuerdo que durante aproximadamente un mes y medio, 2 meses, estuve casi que día y noche mirando en diferentes portales, buscando el piso que se adecuase, ¿no?, a un poco a las necesidades. Y pese a que yo, de manera que yo recuerde consciente, nunca creo que llegue a verbalizarlo como tal, sí tenía claro que quería que fuese un piso, un estudio, que me permitiese también estar cerca de todo, que estuviese en el centro de Sevilla y que además estuviese en una zona que dentro del centro fuese también tranquila, donde no hubiese mucho ruido, un lugar donde yo poder crear mi pequeño hogar dentro de la ciudad y sentirme en casa pese a estar lejos de ella, ¿no? Con un precio que no pasase de cierta cantidad y bueno, con una serie de condiciones que yo quería tener, ¿no? Y fue muy curioso porque una mañana me desperté antes de irme a la universidad y vi que habían publicado un piso nuevo en el edificio en el que estoy ahora viviendo. Y justo pues llegaba, la verdad, que tarde, entonces no me paré mucho. Y cuando llegué de la universidad, lo primero que hice fue llamar a la propietaria de ese piso. Y con mala suerte la mía o no, me dijo que ya estaba ocupado, que justo esa mañana pues ya habían ido a verlo y que ya no podía, ¿no? Sin embargo, teniendo una conversación con la propietaria, no sé por qué le caí bien o debí, no sé, darle alguna buena impresión, porque a la hora, una cosa así, pues me llamó
y me dijo que su hermano también tenía un piso en el mismo edificio con exactamente las mismas condiciones y incluso para mí mejor situado, y que además se le quedaba libre para julio, que era justo cuando yo quería empezar. Así que me puse en contacto con estos propietarios, hablé con ellos, fui a ver el piso, además súper bien porque recuerdo que había una chica de Erasmus que había estado en este piso, me enseñó todo y fue increíble. De hecho, me mejoraron algunas condiciones, bueno, o sea, fue como todo a mejor de lo que podía haber ido, ¿no? Y ese fue como el primer paso de esa causalidad tan grande que me llevó, ¿no? Poco a poco, ya una vez instalada en este piso, que recuerdo que además mi madre vino los primeros días a verlo y estuvo aquí conmigo y me dijo, Andrea, tú aquí vas a ser muy feliz. Y yo en ese momento estaba como todavía con un poco de fase de negación. Entonces decía, bueno, sí, pero no estaba muy convencida. Y desde aquí le digo que, mami, tenías toda la razón del mundo. Yo soy tremendamente feliz en mi pequeña casita, que he hecho de ella también un hogar. Poco a poco, como te digo, ya instalada ya mi nuevo hogar, empecé a desintoxicarme de todas aquellas cosas que todavía tenía. Y no fue realmente nunca planteándomelo, porque en ningún momento fue algo que decidiese, ni mucho menos, sino era como más que nada una necesidad que iba teniendo en el cuerpo de desintoxicarme de todos aquellos hábitos, aquellas prácticas que no me aportaban nada bueno, sino todo lo contrario. Empecé a comer más sano, empecé a investigar más acerca de la alimentación, dejé de consumir muchos ultraprocesados, sigo consumiendo algunos ultraprocesados, pero es verdad que he eliminado bastantes de mi vida. Empecé también a buscar información acerca de diversos temas que me iban preocupando, como era también la dependencia emocional, la gestión de una relación sana de pareja, aspectos también financieros, de crecimiento personal. Y entonces fue cuando poco a poco fui descubriendo pues ese nuevo mundo, ¿no? Acerca del desarrollo personal. Y poco a poco fui manifestando ya de una forma más consciente. Descubrí también lo que era la ley de la atracción, de la que después, un poquito más tarde, te hablaré en mayor profundidad. Y fui enlazando un tema con otro, iba aprendiendo cada vez más hasta que me topé con el coaching. Al principio es verdad que era bastante reticente porque hay maneras un poco diferentes, ¿no?, de entender lo que es el coaching, por desgracia. Pero encontré lo que era el coaching de verdad y me enamoré de él totalmente. La casualidad que busqué también formaciones, quería hacer un máster que profundizase más acerca de esos conocimientos y también poderlo llevar a la práctica. Causalidades también, como que no habían, bueno, los másteres que se habían impartido universitarios, no sé por qué, la casualidad que ese año justo en dos universidades no se iba a impartir y entonces tuve que buscar pues una escuela, en este caso pues, bueno, una escuela privada, en la que le impartiesen. Y fue ahí donde realicé mis estudios en el máster en coaching, liderazgo ejecutivo y crecimiento personal en EFIC. Causalidades también de nuevo, durante ese tiempo en el que yo iba profundizando un poco más en diversos temas, buscaba podcasts, libros, charlas y demás. Fui leyendo y escuchando a diversos autores y también filósofos, y descubrí también un poco más de la obra de Freud acerca de la teoría del consciente y el inconsciente.
y la manera de representar lo que tenía era un iceberg. Entonces, de hecho, si quieres verlo, puedes acudir también a mis redes sociales. En concreto en Instagram podrás ver mi logo, que es mi tatuaje, que es un iceberg. Y la parte de arriba es la forma del pico del Teide y la parte de abajo es parte del mapa de Sevilla invertido. Para mí ese iceberg significa mucho porque es del paso de lo consciente a lo inconsciente y ese crecimiento que tuve en esa etapa un poco más oscura de mi vida. Y de nuevo, otra causalidad más de la vida que me chillaba, el primer día del máster, que no podía ser de otra manera como un 25 de octubre, porque yo tengo, no sé por qué, una cosa como muy especial con el número 25. Desde que era muy chiquitita siempre era la número 25 en la lista. Las cosas importantes, fechas que recuerdo que han supuesto un cambio en mi vida han sido un día 25. Conversaciones que he tenido importantes que han supuesto un cambio y un antes y un después en mi vida han sido en despacho número 25. El lugar donde yo realicé las prácticas en una de las calles, pues la casa en sí, o sea, lo que era la oficina era el número 25. Y bueno, he tenido como, ya te digo, cosas muy curiosas con el número 25. Pues ese 25 de octubre, día que empecé el máster, recuerdo que estábamos sentados en forma de U con las sillas y yo me senté justo totalmente enfrente de la pantalla del proyector. Y la primera imagen que apareció fue un iceberg. O sea, yo en ese momento recuerdo que empecé a ponerme súper nerviosa, no sabía ni dónde meterme porque era como, jolín, o sea, qué causalidad tan grande que me esté pasando esto a mí. Bueno, déjame también decirte que de todo este tipo de experiencias podría grabar 20 episodios y creo que todavía me quedaría material por grabar y contarte. Y ya una de las últimas causalidades así más heavy que he podido tener fue una vez que fui a la tienda Natura por unos zapatos que me habían gustado. Y poco después sabía que días después iban a poner las rebajas. Así que decidí esperarme a que pusiesen las rebajas para poder comprármelo. Como te digo, pues días más tarde regresé a la tienda y fui a exactamente la misma estantería donde yo recordaba que había visto los zapatos la última vez. Y por sorpresa no estaban esos zapatos. Sin embargo, había un libro que creo recordar que se llamaba El don de la sensibilidad, que me llamó mucho la atención. Entonces le di la vuelta para leer un poco acerca de qué iba y enunciaba una serie de preguntas del tipo, ¿te afecta mucho la cafeína? ¿Sientes que no toleras bien el alcohol? ¿Te abruma en muchas ocasiones el estar con mucha gente? ¿Sientes que eres diferente al resto? ¿Necesitas espacios de soledad para poder desconectar? Bueno, como una batería así de preguntas que eran dardo tras dardo tras dardo a la conciencia. Y por último terminaba como si tus respuestas o si la mayoría de tus respuestas han sido sí, déjame decirte que eres una persona altamente sensible. Yo en ese momento dejé el libro, empecé a temblar. Recuerdo que le saqué una foto y me fui rápido a mi casa a buscar información acerca de eso. Realicé el test de la Asociación Española de Personas Altamente Sensibles, me dio un 98% y busqué más información también. Y me di cuenta de que por fin entendía y empezaba a comprender
muchas de las trabas o muchos de los defectos que yo creía que tenía y sin embargo eran virtudes que me hacían también una persona especial y que además me hacían también formar parte de alguien, o sea, de un grupo de personas, pues que no éramos muchos en el mundo. Y ahí fue cuando empezó también un poco pues este largo recorrido sobre el crecimiento personal, cuando fui profundizando un poco más. Y por último me gustaría también compartir contigo una de las últimas experiencias, también un poco menos fuertes, pero tampoco deja indiferente, ¿qué me pasó acerca de esto? Yo este año 2021 pasé por una fase un poquito, vamos a decirlo, de desequilibrio emocional, en las cuales no sentía que estuviese conectada conmigo misma. Sentía que me había desconectado de muchas fases de mi vida o de muchos pilares, mejor dicho, de mi vida, que me hacían más fuerte, como por ejemplo el deporte, una alimentación saludable, pasar tiempo conmigo misma. Había como perdido muchas de esas cosas, ¿no? Y además también como parte de mi esencia, no me reía tanto. Y bueno, pasé como una etapa un poquito negativa en mi vida. Y yo pues por suerte o por desgracia soy bastante transparente y se me nota todo. Y recuerdo un día en el trabajo que un compañero con el que tengo mucha confianza me hizo ver que no estaba teniendo yo la mejor actitud, sino todo lo contrario, que estaba teniendo una actitud negativa y que eso quizá era la causa por la que me estaban pasando pues tantas cosas negativas. Y me habló acerca del libro de El Secreto, que habla acerca de la ley de la atracción. Yo ya había escuchado hablar del libro y de hecho me había visto parte del documental que hay en Netflix, y, pero no me había leído, como ya te digo, ese libro. Y al día siguiente, súper curioso, llegó con el libro y me dijo, no te vas a creer lo que me acaba de pasar. Resulta que por la mañana había ido él a hacer la compra y justo en la calle, al lado del supermercado, se había encontrado a un mercadillo en el cual pues vendían libros de segunda mano a muy buen precio. Y uno de esos libros era El Secreto. Entonces decidió regalármelo. Y como te digo, son causalidades que creo que no pasan porque sí y que va haciendo que la vida muchas veces nos chille. No te he contado, pero bueno, me imagino que si sabes o si te habrá pasado algo, cosas parecidas a las que te estoy contando, te podrás imaginar que por supuesto me pasa a menudo con las horas. Mucha gente flipa un poco conmigo cuando me pregunta la hora porque suelen ser, cuando lo miro, pues las 20:20, las 11:11, las 10:10, las 13:13 y así me pasa prácticamente todos los días, al menos una vez de las veces que miro la hora, que la verdad que no son muchas veces, me suele pasar. Con números también desde en la pesa del supermercado, pues si me cuesta 2,22 y ese tipo de situaciones me pasan también muy a menudo. Me pasa también con frases, palabras, cosas así que me voy encontrando muy heavy. Me ha pasado que me han regalado plumas blancas. Personas totalmente escépticas a este tipo de temas. Y bueno, me pasan cosas como que yo digo que son muy curiosas y de las cuales me siento muy afortunada porque siento que al fin y al cabo pues la vida como que va confabulando conmigo, ¿no? Vamos andando de la mano y me va chillando en cosas muy bonitas. Así que bueno,
agradecerte una vez más que hayas compartido este episodio conmigo. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido y que también te invite de alguna manera a reflexionar o quizá estar un poquito más atento acerca de los mensajes que tiene la vida para ti. Y bueno, si recordarte también que si te gusta este tipo de contenido, si conectas con este canal, pues te invito a que te suscribas y que formes parte de esta pequeña comunidad. Y nada, espero que pases un feliz día y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.